preguntarle al doctor Gotzer si efectivamente esto está ocurriendo y, por supuesto, por qué en este momento estamos más expuestos al virus que hace unas semanas. Doctor Gotzer, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, a usted por acompañarnos. Se tomaron todas las medidas que ya en nuestro país llevan más de 2 meses para justamente evitar llegar a estos picos de contagio. Sin embargo, aquí estamos en esta situación complicada y la OMS dice no es momento de flexibilizar las medidas de control. Cosa que, por cierto, nosotros acabamos de hacer. ¿Cuál es nuestro pronóstico entonces para estas semanas? Bueno, según la evolución de las tendencias de los diferentes indicadores que se miden, el número de casos, el número de fallecidos, la disponibilidad de camas hospitalarias y de UCI, esos son los indicadores que nos deben servir para ir definiendo qué cosa se va flexibilizando. En los modelos de predicción que ustedes también han presentado, el doctor Huerta también ha presentado un estudio hecho por Cayetano y la UNI, mostraba que estábamos entrando en meseta y efectivamente, pero la meseta es un término, digamos, estadístico, no significa que todos los días los casos van a ser iguales. Esa meseta es como tiene unos picos como una cordillera. Hemos visto que con preocupación que el aumento de ayer es un aumento muy preocupante porque en esta meseta el rango que se espera es entre 4.000 y 5.000, pero ayer el aumento ha llegado casi a 6.000. Entonces, flexibilizar las medidas puede haber sido una decisión tomada a partir de las tendencias que venían desde más o menos el 10 de mayo, por ahí que ya se estaba estabilizando. Pero la estabilización de un indicador como ese no significa que todo ha pasado, significa que tenemos que ser mucho más cuidadosos porque todavía hay una cantidad significativa de casos circulando y probabilidad de contagio muy grandes porque hay muchos casos que son asintomáticos o sintomáticos leves y esas personas asumen que no tienen nada. Bueno, los asintomáticos no pueden asumir que tienen una enfermedad, los sintomáticos leves pueden decir que es una cosa pasajera y esas personas pueden contagiar a otras que sí tienen riesgo y ahí es donde vienen las complicaciones. Entonces, lo que deberíamos hacer es revisar estas medidas y definir cuáles se tienen que volver a hacer más estrictas, ¿no? Porque lo que estamos viendo es muy, muy peligroso. O sea, la aglomeración, todos lo sabemos, y ha pasado en todas partes donde se ha flexibilizado demasiado rápido, o incluso en sitios donde había caído de manera notoria, se tiene que continuar con medidas de vigilancia porque la aglomeración es la oportunidad para que el virus pase de una persona a otra. Sí, la doctora Pilar Macetti ayer en una entrevista ha señalado que la característica de nuestra pandemia del coronavirus en el Perú es que es una epidemia heterogénea, que no es igual en todos los lugares de nuestra realidad. Y ha hecho especial hincapié en lo que está ocurriendo en la zona norte de Lima y en San Juan del Lurigancho, donde se está registrando un número importante, dice, de personas que empiezan a tener manifestaciones de la COVID-19. Así es, tenemos una heterogeneidad dentro de una gran ciudad metropolitana como Lima, y tenemos heterogeneidad dentro del país, el norte, la Amazonía, que son diferentes a lo que pasa en la zona andina, donde hay menos cantidad de casos, probablemente debido a la dispersión, a las poblaciones más pequeñas, y también a un factor que se está estudiando, que es que al parecer la población andina adaptada, no la reciente, tiene menos proporción de receptores para esta enzima que necesita el virus para entrar en las células, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina. Entonces, como hay menos, este es otro estudio que también ha salido hace poco, que al parecer los hombres tenemos más de esos receptores, y eso explicaría, por ahora, que los hombres nos afectamos más o nos complicamos más. Entonces,
Hay muchas cosas, como ustedes saben, que todavía no se conocen, se va avanzando, pero a tientas, y lo único que sabemos es que no debe haber cercanía. Debe haber mascarilla, debe haber lavado de manos, lo que ustedes estaban diciendo hace unos minutos nada más. ¿Cómo lo hacemos en cada lugar? Ese es el gran reto. Yo pienso que no es lo mismo el trabajo en la zona rural de Loreto que en la zona urbana de Lambayeque. Le vamos a pedir al doctor Gosser que se quede un minuto con nosotros, vamos a hacer una pausa y seguimos con la entrevista. Conversábamos con el médico salubridista Ernesto Gosser, que nos está explicando la situación exacta por la que estamos pasando en este momento de la pandemia. Si bien se han relajado algunas medidas de seguridad, la OMS ha dicho que no era el mejor momento, pero también hay que reconocer que llevamos una de las cuarentenas más largas ya de los países que han asumido esta medida. Y lo que sí hay que tener claro es que si no es indispensable salir a la calle, si todavía uno puede mantenerse en casa, debe hacerlo. Hay toda una discusión, doctor Gosser, sobre la facilidad del contagio. Los distritos en los que hay muchísimo más casos de coronavirus, el contagio, me imagino, no solo por la cantidad de contagiados, sino por la densidad del virus, por decirlo de alguna manera, es mucho más alto. Uh-huh. Es sobre todo por la densidad poblacional y la movilización que lleva a aglomeraciones, ¿no? Entonces, en esos distritos generalmente hay San Juan de Lurigancho, por ejemplo, es el distrito más grande del Perú y de Latinoamérica y tiene una gran densidad poblacional. Es lo que le ocurrió a otros sitios como Nueva York, por ejemplo. Ellos tuvieron la llegada, ellos esperaban la llegada del virus por China y llegó por Europa. Entonces, en un sitio tan densamente poblado, ellos han comenzado a reducir con indicadores de reducción sostenida de casos, con capacidad hospitalaria, con recursos apropiados de protección. Sin embargo, la zona que no han abierto todavía es el Manhattan, que es la más densamente poblada. Entonces, en nuestro país también las zonas más densamente pobladas tienen mayor posibilidad de contagiarse. Pero la densidad del virus, que la que llamamos carga viral, es mucho mayor en hospitales, en centros de atención, que en la comunidad, ¿no? De ahí va subiendo a sitios de transporte, luego vienen los mercados tan famosos que ya sabemos que hay muchos mercados en los que hay una prevalencia excesivamente alta, ¿no? Entonces, una cosa importante es agregar a las medidas que, por ejemplo, de equipos de respuesta rápida, la relación con la comunidad, con los líderes y con los agentes comunitarios. En épocas del cólera eso fue muy, muy importante. Ahora tenemos tecnología nueva, obviamente no es el mismo tipo de epidemia, eran otros tipos de medidas de bioseguridad, pero el papel de ellos es importante porque son personas que tienen una motivación, y conocen a la gente de la zona, entonces pueden incorporar las medidas, los grandes principios que son los que ya se repiten, de manera a traducirlos a la zona. Sí. Una última pregunta, por favor, porque estamos regresando lentamente a ciertas actividades económicas. La gente está volviendo a trabajar en lo que se permite y tiene que utilizar el transporte público. Una recomendación para la gente que utilice el transporte público para ir a laborar. Bien, bueno, lo que ya se sabe es mantener una distancia de al menos 1 metro. Lo ideal son 2 metros, pero 1 metro por lo menos, tener el uso de mascarillas. Estos protectores faciales de pantalla son mucho más efectivos para espacios como ese o espacios como los mercados. Luego, obviamente, antes y después de subir a un vehículo de transporte, lavarse las manos o usar alcohol gel. La otra cosa es a las personas que viajan en vehículos más pequeños, ahí mismo también debe haber ventilación. Ya está comenzando a hacer frío en Lima, estamos entrando al otoño-invierno, entrando al invierno, y tenemos que cambiar de chip, porque la gente piensa que el viento y el frío los va a enfermar. Lo que enferma es estar encerrados. Así es. Al estar encerrados compartimos virus y bacterias con mayor facilidad. Así que hay que ir con las ventanas abiertas, por ejemplo, en el transporte público, aunque tengamos frío.
aunque hay que prepararse, abrigarse mejor, lavarse bien las manos, ponerse mascarillas, si pueden protector facial, lavarse las manos después y tener las ventanas abiertas en los vehículos de transporte. Muy bien. Eso ayuda. Muy bien, doctor Gosser. Muchísimas gracias. Han sido muy importantes sus recomendaciones. Ya sabemos lo que se viene estos días, entonces a cuidarse el doble. Muchísimas gracias al doctor Ernesto Gosser, docente de la Universidad Cayetano Heredia, especialista en estos temas de salud. Vamos rápidamente con Mariano Calvera, que tiene